Reflexión, Evangelio, lunes 17 de septiembre de 2019. Lucas 7 del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Hay varias cosas que vamos a ir analizando en este capítulo 7 del Evangelio de Lucas, y es que Lucas, pues recordemos, es pagano para el pueblo judío. Y como él escribe a los paganos, por eso las concepciones y las miradas que también hallamos en Lucas pueden ser realmente distintas a lo que ya hemos visto en otro momento. Dice que en aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponerle sus enseñanzas al pueblo, es decir, al pueblo judío, entró en Cafarnaúm, pues él había estado recorriendo la Galilea. Recordemos que Jesús va camino a Jerusalén y por lo tanto va exponiendo en cada pueblo, en cada aldea, lo que ya nos ha venido enseñando durante este tiempo. Eso es importante porque realmente Jesús enseñó y enseñó con todo el deseo de que aprendiéramos realmente lo que implica ser un seguidor, un discípulo suyo. Entra en Cafarnaúm. Recordemos que Cafarnaúm es ese centro de operaciones donde él se reúne con sus discípulos para continuar alimentándolos y alimentándose o sea que parece ser que en este camino a Jerusalén eh, Jesús hace nuevamente un desvío y retorna a Cafarnaúm. Dice que un centurión, recordemos, un centurión es un romano que pues ha venido, eh, el pueblo romano estaba aprovechando el tema de ser el imperio dominante. Y pues obviamente un centurión, a mirada de pronto de un judío, pues no sería una persona honorable. Es más, es un pagano como tal. Y dice que este centurión tenía a un criado enfermo al que estimaba mucho. Pues, y eso hizo pedir que le pidió a los ancianos del pueblo, del pueblo, de los judíos, para que le pidieran a Jesús que lo curara. Es decir, aquí hay un cambio, porque estos ancianos reconocen en Jesús, por lo menos, al Mesías. No sabemos si al Hijo de Dios, pero sí lo reconocen como el Mesías, como aquel a quien Dios le ha dado la posibilidad de sanar, de curar, de enseñar. Y por eso este centurión que ha escuchado hablar de Jesús, ha escuchado hablar de las sanaciones, de las curaciones, de todo lo que Jesús ha hecho en el camino, pues le encomienda esta misión a esos ancianos para que le pidan al favor a Jesús. Y ellos se presentan. Es más, ellos le dicen que por favor se los conceda, porque este centurión le tiene afecto a la gente judía y ha construido una sinagoga. Obviamente que digamos, es una buena acción en la medida en que pues para los judíos es importante. Recordemos que el Evangelio de Lucas está escrito entre el 80 y el 90, 80-85. Ya ha sido la destrucción del templo, por lo tanto, pues ya ha empezado la construcción de las sinagogas, que son, digamos, lo que van a reemplazar en algún momento el lugar de culto. Y bueno, aquí hay algunos elementos que pues examinamos, y ese es el tema de esa mirada de cómo un pagano reconoce a Jesús y cómo esta mirada de este pagano también lleva a que los ancianos, pues beneficiados por lo que él ha hecho por ellos, pues también puedan creer y pedirle a Jesús que los sane, lo cure. Yo creo que si esto lo escribiera un judío no sería tan fácil, pues un judío aún convertido, pero igual no creo que pondría esas palabras. Dice más adelante: Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de verte a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Pues lo que nos dice la palabra es que primero, pues, Jesús se pone en camino con ellos. Es decir, Jesús, ante la necesidad, ante cuando quien sea la persona, quien sea la realidad, se presenta delante de Jesús, y Jesús escucha y se pone en camino con ellos. Jesús se ha puesto en camino con la humanidad. Jesús se ha puesto en camino con nosotros.
Jesús, si nosotros le pedimos, caminará con nosotros y nos enseñará a realmente vivir como es acorde, como realmente el Padre nos está pidiendo. Y dice que no estaban lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes porque no soy digno que entres bajo mi techo. Estas palabras, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Entonces está tomada de esta palabra, que está no solo en este evangelio, sino también en el evangelio de Mateo y de Marcos. Pero esto es muy grande porque es el reconocimiento de un pagano reconociendo a Dios. Si en Marcos los demonios y pues el centurión también van a ser los que reconocen a Jesús como hijo de Dios, aquí este hombre llega al punto en el cual también reconoce a Jesús como Señor. O sea, él que es un centurión que tiene a su mando mucha gente, pues él también va a reconocer a Jesús como su Señor. Y ahí es donde nosotros también tenemos que cuestionarnos un poco, porque a veces nosotros le pedimos cosas al Señor, le oramos, le suplicamos, pero más por salir de la prueba, de la dificultad, y aunque a veces no nos sentimos dignos de realmente de que Él obre en nosotros, pues no seríamos capaces de decirle que no venga, al contrario, todos quisiéramos que Jesús entre en nuestra vida. Y pues este centurión no se sentía digno, pero el hecho de no sentirse digno también se convirtió en un momento de fe, en un reconocer, en un realmente de reconocer que Jesús es Señor, es Rey, y por lo tanto una palabra de Él es suficiente. Y es cierto, claro, así como hubiera sido suficiente que Jesús bajara del cielo y hiciera su obra, transformando, sanando, liberando. Pero Jesús, el Padre Dios y Jesús pensaron que la mejor forma era que Él se encarnara, que Él se hiciera un hombre para que nosotros pudiéramos entender un poco esa cercanía realmente que Dios quiere tener con nosotros. Y aparte de eso, también Dios seguramente va a entender un poco más la naturaleza humana. Claro, el Señor conoce a su creador, perdón, a su criatura, pero el hecho de que Dios se haya encarnado nos da a nosotros la posibilidad entonces de que Él comprenda un poco más el dolor humano, el sufrimiento, las realidades. Y Dios es un Dios que ha querido entrar en la historia. Y Dios quiere entrar en tu historia, en la mía. Pero la cuestión es que ojalá nosotros creamos en su palabra y demos un paso más allá de la que nos dio el centurión, y es que lo dejemos entrar en nuestra casa. Por eso también el Apocalipsis va a decir, estoy a la puerta, si quieres déjame entrar y entraré y cenaré contigo. Entonces, Dios quiere entrar en nuestra vida. Él le da las razones. Dice, porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes, y le digo a uno, ve y va, al otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se admiró de él, volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Es decir, aquel que confía en la palabra de Jesús sabe que Jesús puede hacer la obra. Hay una gran dificultad que tenemos nosotros, los seres humanos, los creyentes aún, y es que a veces nos falta la fe para entender cómo es el dinamismo de Dios, cómo Dios quiere actuar. Y nosotros a veces nos sentimos muy indignos, incapaces de recibir la misericordia de Dios por nuestros pecados, por nuestras equivocaciones. Pero ese no es obstáculo para Dios. Para Dios es fundamental, es importante que nosotros tengamos un corazón abierto, dispuesto para recibir de Él todo lo que Él quiere darnos. Tenemos que pedirle a Él que por medio de su Espíritu nos ayude a encontrar la forma, porque somos nosotros los que abrimos la puerta, somos nosotros los que tenemos que abrir la llave para que Él entre, para que Él se posesione, se instaure en todas las áreas de nuestra vida y nos ayude a ser mejores personas. En nuestra cotidianidad nosotros nos sometemos a muchos señores, al dinero principalmente, a veces al estudio, al intelecto, a tantas cosas, y no dejamos y dejamos de reconocer a Jesús como Señor, y más aún de reconocer en su palabra la autoridad y el poder que tiene, que este centurión romano va a reconocer, precisamente por eso acude a él. Acudamos al Señor Jesús, acudamos a Jesús convencido de que Él puede sanarnos, que puede liberarnos, que puede devolvernos la paz, que puede darnos todo aquello que necesitamos. Más aún, no nos va a dar lo que nosotros querramos, porque muchas veces no nos conviene, sino que nos va a dar lo que verdaderamente es bueno para nosotros.
Bendiciones en Jesús y María. Soy Javier Castañeda, seminarista audista de la provincia Minuto de Dios.